Bien, continuando entonces con la administración y representación, vemos el efecto que genera y el estándar de diligencia que pide la ley para los administradores y representantes y el efecto que genera el no cumplimiento de ese estándar. La responsabilidad de los administradores está regulada en forma genérica en el artículo 59 de la ley y establece justamente una pauta de conducta, porque dice que los administradores y representantes deben obrar con lealtad y diligencia del buen hombre de negocios. Es decir, acá hay tres conceptos que tenemos que desgranar. El primero es el concepto de la lealtad. Se presume, la ley pide, que los administradores tengan lealtad, es decir, que posterguen sus intereses personales en favor de los intereses de la sociedad. Tienen que evitar la actuación en competencia, tienen que evitar la posibilidad de tener intereses contrapuestos con la sociedad. Esto impide todo tipo de relación entre el socio y la sociedad. No, la respuesta es no. Nosotros nos encontraremos con, por ejemplo, tipos sociales como la sociedad anónima que le dan a este concepto de lealtad un contenido concreto, ¿sí? Es decir, hay artículos específicos dentro del marco de las sociedades anónimas en donde se trata, digamos, cuál es la lealtad que se le pide a los directores y cuáles son los actos que realmente pueden realizar, como por ejemplo, si pueden o no celebrar contratos, qué deben hacer cuando tienen intereses contrapuestos. En líneas generales, lo que la ley pide es que el director sea leal, es decir, que si él tiene un interés en contraposición o en competencia con los intereses de la sociedad, deba hacer prevalecer los intereses de la sociedad por sobre los personales o bien apartarse de la toma de esa decisión o de la intervención en un acto particular. Por otro lado, se pide el estándar de la diligencia. La diligencia tiene que ver con la idoneidad, es decir, con lo que la ley exige como conocimiento, como eficiencia en el desempeño de la función que se le confía al director. Y lo que vamos a ver es que en realidad la ley lo que va a impedir es que el director no pueda ser nombrado en una sociedad y diga, por ejemplo, una sociedad que tiene por objeto una industria metalúrgica y que diga, no, la verdad es que yo no sé, no sé nada de acero, no tengo ni idea, no soy un especialista. Bueno, la ley pide que obviamente si yo asumo un cargo para administrar y representar a una sociedad, evidentemente tengo que tener un conocimiento sobre aquello que la sociedad sobre aquellas actividades que la sociedad va a desempeñar. Eh, no exige con el criterio de diligencia, no se está refiriendo a la sociedad a que el administrador representante tenga un título específico. Lo que no va a poder decir es alegar la imposibilidad o el desconocimiento sobre el ámbito, pero, a ver, el director no tiene por qué ser un contador y sin embargo tiene a su cargo que se realice el balance. ¿Qué deberá hacer el representante o administrador de esa sociedad? Deberá contratar un contador que confeccione el balance y tendrá la responsabilidad de que ese balance refleje realmente el estado patrimonial de la sociedad. Si ese balance no está bien confeccionado, la elección, la culpa ineligendo que tiene el director también le será, el administrador representante también le será cargada como mala administración. Entonces, en realidad, ambos conceptos, lealtad y diligencia, tienen que ver con que justamente existe la administración de un patrimonio ajeno, es decir, los administradores y representantes están actuando sobre un patrimonio que no les pertenece, el patrimonio de un sujeto distinto a ellos, del sujeto social. ¿Cómo evalúo esa lealtad y diligencia? Bueno, la ley pone un estándar, que es un estándar que suele generar algún conflicto, que es la posibilidad de establecer un criterio de evaluación de la conducta del director en base a una expresión que es el buen hombre de negocios. Esto suele ser materia de examen, ¿sí? Suele ser una pregunta de examen, es decir, si el buen hombre de negocios puede ser asimilado al buen padre de familia. Es decir, ese concepto que viene del derecho romano para identificar cuál es el sentido común, qué es lo que entiende un ciudadano común sin necesidad de ninguna formación específica. Bueno, como ven, hablar del buen padre de familia y hablar del buen hombre de negocios, hay una diferencia.
Sí, exactamente. La diferencia es que hablar de un buen hombre de negocios implica una responsabilidad agravada. No es lo mismo lo que la ley le va a pedir en materia de diligencia eh, a un médico que a una persona que no lo es en el contexto de una urgencia o de una emergencia con peligro de vida humana. Es decir, aquel que se acerca a la situación para prestar un auxilio y lo hace con su mejor voluntad y viendo que no existe imposibilidad, será juzgado con mucho menos rigor que si esa persona es un médico y tiene conocimientos técnicos para intervenir en esa situación. Bueno, ese estándar lógico de agravamiento de responsabilidad en la medida en que existe mayor conocimiento es un criterio que la ley establece no solamente para la responsabilidad de los administradores y directores, sino en general. El artículo, el viejo código de Vélez contenía un estándar de culpa genérico y después había un estándar de culpa agravado, el famoso artículo 902 que hablaba el agravamiento de responsabilidad a medida que mayor era el deber de diligencia. Pero en este caso, hablar de buen hombre de negocios es hablar de una persona que tiene la capacidad y digamos, el conocimiento necesario para poder estar ejerciendo ese cargo. Es decir, no lo que se puede entender o lo que se le puede pedir a cualquier persona de la calle. Tampoco digamos, la calificación técnica, tampoco la profesión, ¿sí? O el ejercicio de una profesión específica. Pero sí el conocimiento del negocio, el saber de qué se trata, el contratar a la persona idónea para que aquellas falencias que yo pudiera tener como presidente o como director o como gerente de una sociedad, debo cubrirlas con un asesoramiento técnico. Pero esa elección de los técnicos y de los profesionales que me pudieran asesorar para poder desempeñar el cargo que tengo como administrador representante, no me quitan responsabilidad, por el contrario, se mantiene justamente porque hacia el criterio del hombre de negocios, es decir, a un criterio agravado. El artículo 59 termina digamos, la calificación con la consecuencia del incumplimiento. Es decir, cuando yo no actúo con la lealtad o con la diligencia del buen hombre de negocios, el efecto es que soy responsable en forma solidaria y limitada. Habrá sociedades en las cuales esta situación no modifica la circunstancia de la responsabilidad. Por ejemplo, una sociedad colectiva en donde los mismos socios son administradores y representantes. El socio va a responder en forma subsidiaria, solidaria y limitada por las deudas de la sociedad. Y en este caso también respondería en forma solidaria y limitada, aunque no subsidiaria, por el mal desempeño de su función como administrador o como representante. Sin embargo, en otros casos sí. Por ejemplo, si soy socio de una sociedad anónima y limito mi responsabilidad al aporte realizado en la sociedad, esa limitación no lo puedo hacer valer cuando además de ser socio soy representante o administrador. Porque en ambos casos yo estoy asumiendo una responsabilidad personal distinta a la que asumo en mi carácter de socio. Es decir, que la vinculación del administrador y el representante con la sociedad desplaza o está por encima o es independiente, mejor dicho, de la relación que pueda tener de esa misma persona con la sociedad por ser socio. ¿Sí? Por ser socio, esa persona tendrá todos los derechos y obligaciones como socio le corresponden de acuerdo al tipo social, entre las cuales probablemente en algunos casos ni siquiera esté la lealtad. ¿Sí? Yo puedo ser accionista de dos sociedades que actúan en competencia, ¿sí? De dos petroleras. Puedo tener acciones de YPF y de Shell, comprar en la bolsa acciones de sociedades que compiten. Sin embargo, no voy a poder ser director de ambas sociedades porque es incompatible. ¿Sí? Bueno, si yo incumplo eso, por más que mi participación como socio sea limitada en la responsabilidad del aporte, si yo ejerzo como titular de la administración o representación, del órgano de administración y representación de la sociedad, voy a tener que responder con todo mi patrimonio en caso de que se produjera algún incumplimiento al estándar legal. Por último, digamos, me hice lugar para poder mencionarles la importancia del artículo 60. El artículo 60 dice, toda designación o asociación de los administradores debe ser inscripta en los registros correspondientes e incorporada al legajo de la sociedad. También debe publicarse cuando se trate de sociedad responsable limitada o sociedades por acciones. La falta de inscripción hará aplicable
el artículo 12, que es el artículo que establece qué pasa cuando yo no inscribo las modificaciones, es decir, se mantiene la vigencia de la inscripción anterior. Y si no, existe un régimen de responsabilidad solidario limitado de todos los socios por ese incumplimiento. Pero en este caso, el famoso artículo 60 es lo que obliga a la sociedad a mantener actualizado el legajo. Esto significa que yo deba llevar a inscribir a aquellas personas que ejercen las facultades de administración y representación. De acuerdo al tipo social, digamos, las personas pueden ser los mismos socios o puede existir un órgano que puede estar ni siquiera integrado por terceros, ¿sí? Tanto en la sociedad responsable limitada como en la sociedad anónima, los que ejercen administración y representación, por ejemplo, pueden ser terceros ajenos al elenco de socios. Bueno, en todos los casos, sean socios o terceros, yo debo llevar a inscribir esa designación. Tengo que hacer constar en el registro la designación de esas personas. Porque esto es lo que permite que los terceros puedan saber con quién contratar. Es decir, el tercero, si quiere celebrar un contrato con la sociedad, no solamente deberá ver el estatuto, sino que deberá ver si la persona que está inscripta en el registro como representante es aquella que figura en el estatuto o es alguna distinta, ¿sí? Y en todo caso ver si ese mandato se encuentra vigente. Hay sociedades en las cuales los administradores y representantes pueden ejercer sus funciones de por vida, ¿sí? Durante todo el trayecto de la vida societaria. Pero hay otros en los cuales digamos, hay un límite, como por ejemplo en la anónima, para que el director ejerza sus funciones. En ese caso, si se vence el plazo establecido por el estatuto para la vigencia de la representación, del ejercicio del cargo por el administrador y representante, ese vencimiento del plazo obliga a la sociedad, obviamente, a designar un representante. Pero como la sociedad no puede quedar acéfala, seguirá manteniéndose en el cargo el administrador o representante que estaba vigente. Esto es muy importante porque las responsabilidades que se derivan del ejercicio de la administración y de la representación en la sociedad no solamente están reguladas en la ley, sino en otros plexos legales que generan una responsabilidad refleja, solidaria e ilimitada por parte de los administradores. Ejemplo, si la sociedad deja de pagar un impuesto, existe en las leyes nacionales y provinciales impositivas, los códigos fiscales tributarios, en la Ley Nacional de Procedimiento Tributario, la 11683, lo que se llama el responsable por deuda ajena. Los administradores y representantes de las sociedades serán responsables en forma personal por el impuesto que no paguen las sociedades a las cuales representan. Bueno, esto es una responsabilidad que se establece en otro plexo legal distinto a la ley de sociedades, pero que apunta justamente a la persona del representante. Si vemos entonces la importancia acá de cumplir con el artículo 60. Si yo, como administrador y representante, me preocupé en que la sociedad pague los impuestos durante el tiempo que yo ejercí mi cargo, y mi cargo se venció, lo que debo hacer para poder desligarme de las responsabilidades ulteriores que significan futuros incumplimientos por parte de la sociedad, es inscribir mi salida en el cargo y promover la designación de un representante. ¿Sí? Entonces, ténganlo presente, lo que se llama la inscripción del artículo 60 es de fundamental importancia para poder hacer cesar la responsabilidad de los administradores y representantes en el cargo. Responsabilidad que, como dijimos, por el artículo 59 es solidaria e ilimitada. ¿Solidaria por qué? Porque si existe más de un representante, digamos, frente a los damnificados, todos responderán sin posibilidad de oponer las excepciones o los beneficios de exclusión y división de la deuda. Bien, con esto terminamos artículos 58 y 59. Nos vemos la próxima.